Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre hoy y siempre. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir en tu presencia. Podemos estar estudiando cada día tu palabra, Señor. Danos esas ganas de aprender más de ti. Danos discernimiento. Danos sabiduría, Señor, para entender, para que se nos grabe, Señor, para que nos guste la historia, porque tenemos que aprender muchas cosas, Señor. Me imagino que, no me imagino, sino que cuando estemos allá en tu presencia, habrá muchas cosas que aprender, infinidad de cosas, así como tú eres de infinito. Señor, ayuda a que las otras personas que se quieran conectar, eh, tú les puedas ayudar, no se les dañe el internet, no se les acaben los datos. Ayúdales, Señor, para que se puedan reunir, dales esas ganas de conectarse en el grupo, quitarles esa pereza si tienen, eh, ayúdales en los inconvenientes que tengan, Señor, para que se puedan reunir y nos puedan acompañar. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Danos tu bendición y quédate en cada corazón. En Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una pausa en el estudio de Columba, en la historia de Columba. El Señor ha tenido bien que estudiemos antes una historia que vamos a necesitar. Entonces vamos a estudiarla, la historia de Jezabel. Bueno, porque allí en el cuarto sello se habla de Jezabel. Y es como la parte central de la advertencia que Dios le da a su pueblo en esa generación. Y desde luego algo tendrá que ver con nuestra generación. Entonces, antes de proseguir con la historia de Columba, vamos a estudiar la historia de Jezabel. Bien, ese es el plan. Primero, pues vamos a recordar aquí el mensaje a la iglesia de Tiatira. Ahí vamos a partir, donde dice, pero tengo algo contra ti, dice el Señor, que toleras a esa mujer, Jezabel. Cuarto sello. Entonces, por eso vamos a estudiar la historia de Jezabel. Dice que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos, el pecado de Jezabel. Pero además dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces miren que gran parte del mensaje a Tiatira, o el centro diría yo, el centro del mensaje a Tiatira es esa advertencia de tolerar a esa mujer Jezabel, como dice el Señor. Desde luego esto tiene alguna implicación. Sí, va a decir algo, hermano Alcira. Sí, que lo que tú dices es muy cierto, pero también quisiera como añadir algo que dice antes de lo que tiene subrayado, dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Y luego sigue hablando lo que tú acabaste de leer de Jezabel. Entonces es curioso que aquí hay como dos grupos. Y es, el aspecto que el Señor quiere que tengamos en cuenta es que son dos grupos, ¿no? El grupo que tiene estas características y el otro grupo que se llama la mujer Jezabel. Entonces, como para tenerlo en cuenta en el estudio, ¿no? Que algo nos quiere mostrar el Señor ahí. Pero a Y vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, ahí está el otro grupo. O sea, los que no tienen esa doctrina. Y los que sí la tienen también hacen parte de Tiatira. Es interesante. Entonces, yo también lo encuentro arriba, que fue donde lo leí.
porque me parece a mí que primero habla el Señor del grupo, como siempre me parece bueno, el bueno, y luego sí, como tú dices, pero a vosotros, como que amplía, ¿no? En esa parte, pero a vosotros, a los demás. La primera parte cuando lo pone aquí dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, pero ahí habla solo una partecita y luego ya lo que tú tienes subrayado es como que él pone la lupa y la amplía, pero luego se dedica, después de nombrar un poco la primera parte buena de la iglesia, como que se dedica a hablar de Jezabel, ¿no? Que es como muy importante para este sello. Entonces quiere decir que el primer grupo, claro, yo lo veo muy bueno porque dice que, bueno, Jesús conoce sus obras, su amor, su fe, su servicio, su perseverancia. Es un grupo que no tolera a Jezabel. ¿Sería así? El otro grupo sí lo tolera, que está dentro de la misma iglesia. No, que yo lo que veo es que aquí confirma, ¿cierto? Lo que sucedió con Caín y Abel. Y aquí como que casi para terminar la historia vuelve desarrollarse como este tipo de característica que lo ha rodeado desde que empezó el gran conflicto, dos grupos, ¿no? Así es. La cuestión es que, claro, yo veo una iglesia que tiene amor, que tiene fe, que tiene servicio, perseverancia y que las obras recientes son mayores que la primera. Es un grupo que definitivamente no puede estar tolerando a Jezabel. Y con cómo es Jezabel, que vamos a estudiarla, que es una cosa terrible esa mujer. Entonces, claro, después cuando me van a hablar lo que está antes subrayado, voy a entender que definitivamente habían unos que no las toleraban, que no puede ser que eso, lo que habla de primero, que tiene amor, fe, servicio y perseverancia y buenas obras, son los que se distinguen que no toleran a Jezabel. Y no solo eso, digamos, eso que tú dices, Jessie, es importante, pero es muy bonito esto último que dice que tus obras recientes son mayores que las primeras, porque aquí va a hablar un tipo de grupo que tiene unas obras que lo que el Señor me ha mostrado más adelante, lo vamos a ver, que sí fueron mayores que las primeras obras del grupo de los mártires. Estoy mirando dónde es que dice lo de las obras mayores. Arriba. En lo que está subrayado, Tommy, donde dice yo conozco tu Ya. Sí, amor. ya. Tus obras recientes son mayores que las primeras. Ok. Sí, bueno. Después Okay. lo iremos, nos devolveremos. Sí, lo que veo es como la estructura general de cada mensaje a la iglesia es que siempre le dice, digamos, las cosas buenas. Por ejemplo, acá en Pérgamo, guarda fielmente mi nombre, no has negado mi fe, aun los días de Antipas, mi testigo fiel. Cosas buenas, ahí está lo bueno, digamos. Pero, ahí está el pero, pongo en naranja. Y así con toda iglesia, ¿no? Así con toda iglesia va el Señor como señalando lo positivo y lo negativo, es como la estructura general. Entonces, bueno, Sí, eso señor. es lo que... Pero yo lo que te digo es algo, es que si yo vengo con un hilo conductor y en el hilo conductor pasado me están diciendo que apostataron, ¿no? O sea, sobre todo que vengo desde el comienzo, que esa iglesia ya hubo una unión entre religión, entre sí, y Estado, entre lo político y lo religioso, pues aquí ya prácticamente, y que solamente quedó un remanente, ya el Señor ya acá tiene que dirigirse diferente al grupo que hizo una alianza, al grupo que no hizo alianza. Ya aquí a este nivel, ya el Señor ya va más profundo, pienso yo, en identificar ya claramente los dos grupos. Sí, bueno, listo. Entonces vamos a ver a Jezabel, la historia, la palabra. La historia de Jezabel está ligada a la historia de Elías, de uno de los más grandes profetas, como dice el Espíritu Profecía. Elías es el profeta y Jezabel es la que va a perseguirlo. Pero Jezabel está casada con un rey de Israel. Entonces vamos a ver cómo inicia la historia. Eso está allí en Primera de Reyes 16. Vamos a ponerlo aquí para empezar a leer.
Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. De hecho, la perdición de Acab fue Jezabel. Sí, bueno, pues sí, ahí voy a buscar los reyes de Israel. Están por aquí, los tenía, Sí, la sería lista de reyes bueno para saber quién fue el papá de acá. para Recordar, ubicarlo. porque es que a veces mucha información. Sí, padre acá es Omri. Bueno, aquí está. Aquí está Israel literal. El primer rey fue Jeroboam, luego su hijo Nadab, luego su hijo Basa. Ahí creo que es la generación de Jeroboam que muere. La descendencia, luego sigue Ela, Simri, Omri y Acab. Ahí está, sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo rey de Israel. Acab. De esos 7, si no me equivoco, fue él el que más o menos hizo como algo bueno ante los ojos de Dios. ¿O estoy equivocada? El rojo es que hicieron lo malo. O sea, Este, todos. todos, y ninguno hizo nada. Y bueno, los únicos amarillitos es que hicieron algo bueno. Joram, Jehú y Oseas, solo 3 en todos los 20 reyes de Israel, 19 reyes de Israel. Sí, toda esa descendencia terrible. Desde luego, dice el Espíritu Profecía que cuando llega Acab, Israel está en un nivel de apostasía único. Entonces, o sea, acá viene a ser como la cereza al pastel, el colmo, y desde ahí pues el Señor decide acabar con Israel realmente desde Acab. Bueno, vamos a leerlo. Sí, Acab se casa con Jezabel, pues ahí está el primer error. Jezabel ¿Quiénes no eran los es, sidonios? era el Sidón, lo que hoy es el Líbano. Es una región en la costa, vamos a ponerlo acá, vecinos de Israel. Y adoraban a Baal, ¿no? Sí, son súper paganos. Ellos son, hoy en día existe esa región tal cual. Esta es Sidón. Voy a hacerle un zoom hacia atrás para mirar. Mira, ahí está. Y este abajo es Israel. O sea, eran los vecinos al norte de Israel. Y lo que hoy es Líbano. Líbano, todo eso, aún hoy en día hay templos de Baal y todo eso, súper antiguos. ¿Esos Y acá está. son los que sacrificaban sus hijos? Baal, que yo Sí, En en los sepa, no. lugares Baal, altos. era Baal, no, era Moloch. Es de los, ¿Era Moloch? sí, era Moloch, el otro dios. Pero a la final, bueno, hay una relación ahí entre ellos, ¿no? Esas deidades todas se relacionan. Y la diosa esposa de Baal era Astarte. Entonces era una Todo eso trinidad me ahí de... suena a Egipto. Sí, todo eso venía de Egipto. Bueno, entonces ella era de allá, ella no era de la fe de Israel, no era israelita ni... Ella era baalista. Y acá Baal era el rey de los sidonios. O sea, más paganos para dónde. Y ella se une con Acab y Acab empieza a adorar a Baal y todo Israel empieza a adorar a Baal. Baal era una falsificación de Jesucristo, ¿sí? Que Baal era como una especie de Mesías que ellos esperaban. Es una copia. Entonces todo esto tenía una connotación
bien, bien fuerte en cuanto al paganismo. Baal. Aquí estoy encontrando que dicen de era el Asia Menor, influencia en Babilonia, caldeos, Sí, fenicios, filisteos, sidonios. Era el todo dios de para el norte. del trueno y la fertilidad. Ujú. Todo para el norte. Sí, a él lo adoraban porque decían que él era el que enviaba la lluvia, el sol y la prosperidad de las cosechas y todo eso. Ese era como el culto que se tenía ahí. Baal que es como el que viene a ser el Nimrod moderno. Baal se moría en una época del año y resucitaba en otra. Estoy recordando un poquito de esa cultura. Sí, tenían como un ciclo también con las cosechas. Entonces en primavera resucitaba y venía del mundo de los muertos. Esa es una cosa bien, bien oscura ahí también. O sea, todos los años moría y todos los años resucitaba. Y así era una cosa así. Y Acera, pues bueno, es Astarte es la deidad femenina, la que se casa con su hijo Nimrod. Bueno, ahí arranca la historia de Jezabel. Y se levanta entonces en el siguiente capítulo ya aparece Elías, que ya es el profeta del Señor. Vamos a ver entonces de Elías, porque la historia de Jezabel está muy ligada a la de Elías. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Qué hermoso. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer. Una hamburguesa, por decirlo así, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Ok, entonces lo que sí viene a continuación es que Elías predice una sequía, ¿sí? Profetiza una sequía. Entonces le dice al rey Acab que no habrá ni rocío ni lluvia, o sea, una sequía tremenda, lo cual va a generar una hambruna, ¿sí? Entonces, o sea, él llegó allá al palacio, no pidió ni permiso, ni pidió una reunión, ni una cita con el rey, el espíritu profecía, sencillamente él, por la palabra del Señor, él fue allá, el rey quedó pues con los ojos abiertos, cuando lo vio ahí, él dice, vive Jehová, vive el Señor, Dios de Israel, delante, quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca, y se fue, ¿ok? El Señor lo va a guardar, lo va a proteger. Él también va a una especie de desierto, ¿sí? Porque él se va al oriente, a un arroyo, dice ahí al oriente del Jordán, se va a tierra que no es de Israel, va a ser guardado y preservado allá, y allá va a tener alimento. Eso también es una promesa para el pueblo del Señor. Todo aquel que quiera andar en la obediencia al Señor, pues va a tener su pan y su agua, no va a tener problema, ¿sí? No va a tener ningún problema. Aquí le da pan y carne, y acá también se ve que hay 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, que era lo normal que se comía, la mañana y la tarde, 2 veces al día. Los cuervos le traían su comidita. Y dice ahí que después se secó el arroyo, pues porque no ha caído lluvia. De ahí el Señor le dice que se vaya a Sarepta. Y bueno, es la historia de la vida de Sarepta que ya yo creo que todos conocemos. Pronto, Tony, ¿te sí, puedes devolver un poquito? sí, Es señora, aquí. como para que analicemos todos un poquito. Aquí hay algo que me agrada encontrar.
y es que el pueblo, como tú dices, estaba perdido literalmente, ¿no? O sea, estaba en unas tinieblas brutales, pero me agrada el Señor que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es así como Dios pone un profeta, ¿no? Y no cualquiera, el profeta Elías, ahí para direccionar al pueblo. Entonces, primero, pues ese punto me parece muy, muy chévere y esto nos demuestra que el Señor no nos va a dejar sin palabra. Llamémoslo así porque esto tiene que ver un paralelo para el final. Y dos, tengo una pregunta donde dice que no iba a haber lluvia durante cuánto tiempo. 3 años y medio. Ok. Santiago. Sí, Santiago 5. es que es bueno tener en cuenta ese tiempo. 5 y 7. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahí está el tiempo. Siempre nos has dicho, ¿no? O sea, los números con el Señor son importantes. Sí. Y esos son 1260 días. ¿Y a dónde se fue Elías? Al desierto. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Hay paralelos. Lo que vimos esta mañana, la mujer a dónde fue? Al desierto. ¿Cuánto tiempo? 1260 años. Son como ciclos que maneja el Señor. 3 años y medio. Hasta uno mismo en la vida personal, uno puede ver que hay ciclos de 7 años, de 3 años y medio y de 7 años. Ciclos. Por ejemplo, yo tuve una mamá de crianza y mi mamá Leonor, que está aquí. Yo estuve con mi mamá de crianza, estuve con mi mamá Leonor 7 años viviendo, que ella estaba haciendo la cuenta. Son ciclos. Interesante eso. Y 7 años con mi otra madre. O sea, no es al azar, son ciclos. Como que el Señor hace su ciclo. Entonces, eso también es interesante, mirar esas cosas. Bueno, entonces comienza una de las sequías más duras que hay en Israel. Y el Señor alimenta a Elías en tierras extranjeras. Y utiliza gente que teme a Jehová en tierras extranjeras. La vida de Sarepta es interesante porque Sarepta es en Sidón, el mismo país de donde proviene Jezabel. Pero ahí hay una mujer piadosa. Hay una mujer que conoce al Señor. ¿Ok? Y dice, vi el Señor tu Dios que no tengo pan. Pero Elías le dije, no temas. Vas a hacer como has dicho, pero hazme primero una torta. Tráemela después de eso. Harás para ti y para tu hijo. Y le dijo, porque así dice el Señor, el Dios de Israel, le dice. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. ¿Ella qué hizo? Conforme a la palabra que le dijo Elías. Y así fue. Le dio a él y la casa de ella. Nunca le faltó, dice acá, la harina ni el aceite, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces, para también como un testimonio, ¿no? De que aún en Sidón, con tanta idolatría, hay gente que está dispuesta a obedecer al Señor. Maravilloso. De la misma tierra Jezabel. Y esta señora pues se hace, esta señora y el esposo y el hijo se hacen muy amigos de Elías. Tanto así que le hacen un lugar para que él se quede viviendo. Cuando él tenga que pasar por ahí, él cuenta con una casa. La señora le dice al esposo que le preparen una casa ahí, una habitacioncita con todo lo que él necesita para reposar ahí cuando tenga que viajar, y así fue. Entonces eso es pues muy bonito, ¿no? Muy bonito. Ok. Entonces, ya al tercer año, o sea, ya iba a volver la lluvia, Elías se va a volver a encontrar con Acab. Ok. Y vamos a ver entonces ese encuentro.
Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa. Y Abdías temía en gran manera al Señor, pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías, ve por la tierra de todas las fuentes de agua y a todos los valles. Quizá hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos, y no tendremos que matar parte del ganado. Y dividieron la tierra entre ellos para recorrerla. Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por otro. Bien, entonces ahí aparece otro personaje que se llama Abdías. Y también allí nos informan que él fue usado por el Señor para guardar a los profetas del Señor. Entonces, ahí estaba el remanente del Señor, no todos estaban perdidos, ¿sí? En medio de esa gran hambruna, Jezabel, como represalia por lo que hizo Elías, destruyó a los profetas del Señor, ¿sí? Los mató, los persiguió y muchos de esos murieron, pero otros fueron preservados. Abdías fue un personaje que escondió a 100 de ellos y él mismo les daba pan y agua. ¿Ya? Entonces aquí pues se encuentra con Elías, el Señor lo manda que se encuentre con Abdías y van a conservar, van a tratar de conseguir, digamos así, hierba para los caballos, los mulos, para que no tengan que matarlos. Van a buscar agua. Y así fue que los dos pues consiguieron más provisiones. Desde luego pues todo lo está dirigiendo el Señor. Ya es el tercer año, pues la cosa está muy difícil, muy dura, ¿no? Ya es lo último de esa sequía. Entonces, tienen que hacer ello. Pero bueno, aquí Elías se va a ver con Acab, ¿ok? Y le va a decir, Elías le dice a Abdías que le informe a Acab que ya es el momento de verse y que él va a visitarlo. Entonces Abdías va y le dice a Acab que espere la visita de Elías. Desde luego Acab, siempre que le decían eso, él se ponía un poco nervioso, ¿no? Porque ya sabía quién era Elías. O sea, Acab no era ningún ignorante acerca del Dios de Israel, ¿sí? Por cosas que se ven más adelante. Entonces, vamos al 17. Espera un momento, yo Sí, quiero señora. contar algo acá, y es porque yo creo que también más adelante se encuentra ese paralelo, y es que dice lo que te estabas leyendo, había muchos profetas en ese tiempo, dice que Abdías tomó a 100 profetas, pero Jezabel alcanzó a matar varios, muchos. Entonces aquí lo que le muestra a uno es que hubo hartos profetas, y a lo que yo quiero es para que tengamos en cuenta para cuando se repite la historia, también podemos ver de que había muchos profetas en ese tiempo, así como había 3 años y medio, 1260, esta parte también es importante. Bueno, y yo, no sé, pues yo aprendí por ahí de tantas cosas que he escuchado y que he leído. Cuando Israel apostataba, Israel en el tiempo de pues Israel literal, apostataba, el Señor mandaba 4 castigos. Entonces, eso lo podemos encontrar en Ezequiel 14:21 o en Levíticos 26. Se hace una relación con lo que dice en el cuarto sello, que habrá pestilencia, hambruna y los enemigos del pueblo los matarán. Se puede hacer esa relación. Y como en este cuarto sello estamos en el periodo de la iglesia cristiana, o sea, como Israel espiritual, también hay 4 castigos simbólicos. Entonces hay pues varios versículos donde muestran la muerte, donde hablan cómo se refiere al Hades, bueno,
en otros lados se refiere al sepulcro, bueno, la espada, entonces se hace esa relación también. Bueno, yo creo que estás diciendo pues algo interesante. ¿Podrías por favor repetir Ezequiel, el texto de Ezequiel que El de dijiste? Ezequiel 14:21, ahí están especificados los 4 castigos que el Señor mandaba. Por favor, ahí, Porque mira. así dice el Señor Dios, cuanto más cuando yo envié mis 4 terribles juicios contra Jerusalén, espada, hambre, fieras y plaga para acordar de ella hombres y animales. Esos son los 4 juicios que el Señor manda sobre el pueblo cuando él apostataba. Y como ahí Jezabel, pues ella pues hizo apostatar al pueblo de Israel metiendo esa mezcla de la religión, ¿no? De la idolatría y la fornicación. Ya introdujo eso al pueblo de Israel. Ok, entonces tú dices espada, hambre, fieras y plaga. Es la misma que aparece en el sello. A ver, miremos. Exacto. Sí, Aquí está. Espada, hambre, pestilencia y fieras de la tierra. Y ahí están los 4, es verdad. Bueno, interesante. Respecto a lo que dijo Elcira, me llamaba la atención la parte de los profetas y yo veía cuando estaban en los tiempos de Samuel y Saúl, era muy común, ¿no? Que en ese tiempo se conocía como los videntes, que en Israel, si alguien tenía problemas y quería que Dios le dijera qué hacer, decía voy a preguntarle a un hombre que interpreta visiones y se le conocía como videntes, pero después se le llamó profetas. Y lo mismo pasaba, pero también sabemos que habían profetas del mal, ¿no? Como la divina que consultó Saúl. Y eso también lo vemos acá en Reyes, porque también habían profetas de Baal, ¿no? Entonces, había un gran número, tanto como del Señor, varios, no solo uno, y también de Baal, ¿no? Siempre, siempre se encuentra, era normal en la época. Y es que aparte de eso, lo que más me llama la atención es que había escuelas de profetas. Y eso se relaciona con lo que tú inclusive habló esta mañana. ahora hay escuelas, pero del oculto. Y no hay... Profetas de Baal. Sí, pues el enemigo ¿No? siempre es copiando todo. Y es un patrón, ¿no? Como el Señor trabaja. Porque Elías, al parecer, era el líder de esa escuela de profetas. O centro misionero, podríamos llamarlo también. Entonces, es interesante, ¿no? Que en esa época habían 100 profetas. Esos son los que se salvaron. Por el otro lado, 400 de Baal. O sea, era como cotidiano tener profetas, ¿no? Y que hubiese escuelas, o sea, era normal. Era normal. Hoy en día nos parece raro, ¿no? Imagínense. Y algo que quisiera también aportar de lo que dijo Leo, curiosamente, después de que terminó el culto esta mañana, pues yo también me quedé pensando en precisamente en lo que se viene a desarrollar en el cuarto sello. Y ahora que Leo nos hace leer sobre, digamos, estos castigos que llegan, ¿cierto? Que están escritos también en el cuarto sello. Le preguntaba al Señor y sentí como que en eso que estaba estudiando con él, que es un propósito, ¿no? Y el propósito tiene que ver con llevar el Evangelio, porque quizás si no somos perseguidos nos acomodamos, no hacemos la obra ni para nosotros ni para el resto. Entonces con esta persecución también el Señor todo lo encausa con un propósito para bien, ¿no? Amén. 16. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso. Y Acab fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. Ahí está entonces el encuentro de
Al tercer año se encuentra Elías con Acab. Acab le dice, ¿eres tú el que perturba a Israel? Elías le dice, no señor, es usted el que perturba a Israel, porque se apartó del Señor, los mandamientos del Señor, por estar en los Baales es que está sucediendo eso. Y entonces aquí viene la gran prueba. Aquí viene donde la gente va a decidir, va a ver quién es el verdadero Dios de Israel, ¿no? Y el Monte Carmelo, pues, viene a ser ese escenario donde se reúnen los dos bandos, los dos grupos, donde van a tener que decidir a quién van a seguir. Y se les va a demostrar con señales sobrenaturales acerca de quién es el Dios de Israel. Y allí es cuando sucede entonces la escena de Elías y los profetas de Baal. Desde luego, Jezabel está enterada de esto, pero ella no va al escenario, no va a la contienda. No, el espíritu dice que no, la profecía dice que no, ella no va. Pero después el rey le cuenta, Acab le va a contar. Y se reúnen los profetas de Baal allá en el Monte Carmelo. Y ahí es cuando dice Elías, le dice al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Y ahí es cuando se preparan los dos holocaustos. Le ponen leña. Sí, dice acá, vamos a leerle acá la instrucción de Elías. Le dice al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues dos novillos, dos becerros, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo dijo, la idea es buena. Entonces ahí se van a la contienda, preparan los dos novillos, la leña para el holocausto de ambos. Los profetas de Baal empiezan a invocar a sus dioses todo el día, invocando a sus dioses. Su costumbre es de cortarse, dar gritos, ¿no? Como son los cultos de Satanás, todos oscuros, alborotadores, con sangre, danzas, sí, bailes, bueno, todas estas cosas, toda esta algarabía. Y Elías, forma así, sarcástica, decías que ese Dios tal vez estará meditando, desviado, estará de viaje, o de pronto está dormido y hay que despertarlo, o sea, sí, Dios es falso, o sea, inexistente. Ahí los ángeles del Señor no dejaron actuar a Satanás. Y gritaban, dice acá, se sajaban, o sea, es cortarse, hacerse cortadas, heridas en la piel, con espadas y lanzas. O sea, era un espectáculo grotesco al ver cómo la sangre chorreaba sobre ellos. Dice ahí, sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde. 3 horas en eso. Pero no hubo voz, ni nadie respondió ni hizo caso. Y entonces le toca a Elías. Y le dice a Elías, acérquense en todo el pueblo. Y en un culto muy sencillo, como es el del Señor, donde hay mucha paz, pues él sencillamente dice acá que reparó el altar del Señor que había sido derribado, esa algarabía. Elías toma 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Y con las piedras edifica un altar en el nombre del Señor. Hace una zanja alrededor, grande, para que pueda, dice ahí, para contener 2 medidas de semilla. Después corta leña, corta el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Ese es un holocausto, porque lo va a quemar todo y lo coloca en pedazos. Luego dice, llenen 4 cántaros de agua, derramen sobre el holocausto, sobre la leña. Después dijo, háganlo por otra vez, y volvieron a derramar la misma cantidad de agua, 4 cántaros. Hacelo por tercera vez lo hicieron hasta la zanja. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, la hora que el Señor Jesús muere, siglos después, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel,
que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Todo lo que había hecho Elías hasta el momento era por palabra de Jehová. Es que es para poder que analicemos y no pasar así tan rápido, porque esto es muy importante. Acá es un ejemplo que nos deja Elías, y es que él dice, es maravilloso cuando él dice que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Esto nos muestra que cuando Elías llega a ese acontecimiento, a ese día, él no llega al azar sin haberse preparado. Acuérdese que él siempre se la pasaba en el desierto, él siempre recibía instrucciones, se preparaba para ir a batallar porque no estaba peleando con gente de carne, sino él sabía con quién estaba peleando, contra demonios, potestades. Entonces, esto es clave, no es que el Señor lo escuchó porque llegó Elías, ¿no? Elías tenía una conexión con el Señor profunda y él sabía dónde iba, qué misión el Señor le tenía y él debió haberse preparado mucho tiempo antes. Por eso es que él llega, reclama promesa, habla de lo que habían hablado los dos y quién sabe cuánto tiempo habían tenido los dos esa intimidad y ese propósito. Entonces, hermanos, esto es una enseñanza para nosotros. A veces cuando tenemos esas grandes luchas, tenemos que a veces ir a confrontar o mañana no sabemos dónde nos lleve. Nosotros debemos estar preparados porque en ese momento no sabremos cómo hablar, pero Él nos da una promesa y es dependiendo de nuestra intimidad con el Señor y nuestra relación. Entonces aquí Elías nos muestra que él era una misión que el Señor le había enviado y esto ya lo habían hablado antes. O sea, Elías ya había pasado un buen tiempo con el Señor. Él no va a improvisar. Él no fue hasta que no tuviera el respaldo del Señor, la protección del Señor, la palabra del Señor. Y ahí es cuando él actúa y hace eso, ¿no? Sí, hermana Alcira, es muy, muy importante lo que está diciendo la hermana Alcira, porque a veces uno actúa por emoción, por justicia propia, pero uno no tiene el respaldo del Señor y uno no debe ir a donde, donde el Señor no lo ha mandado, ¿no? Porque puede uno llevarse chascos o hacer cosas peores. Y acá se la estaba, digámoslo así, jugando toda Elías. Y otra cosa, Tommy, aquí cuando sigue más adelante y hermanas dice, respóndeme, oh Señor, respóndeme, vuelve y le dice, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Esto era clave que Elías necesitaba, como dijo Tommy, un respaldo a tal magnitud para poder despertar a sus hermanos que se encontraban adormecidos, somnolientos en semejantes tinieblas. Necesitaba poder. Sí, señora. Amén. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor es Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Sison, y allí los degolló. 450. De luego cuando le llega la noticia a Jezabel, ella entra en cólera. Destruyen a sus profetas. Pero miren que esto que sucede da fin a la sequía. Después de esa prueba, la gran prueba, cuando viene la sequía, el fin de la sequía. Dice, y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Y sucedió que la 7ª vez él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo, sube y di acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel.
Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. ¿Cuántas veces tuvo que orar? 7 veces. Uno a veces no ve las cosas. Uno quisiera que se desarrollaran como ya, ¿no? Como apretar un botón y listo. No, hermano, la fe tiene que ser probada al máximo. Eso me recuerda a 2 cosas así de paciencia, ¿no? Ejercer la fe y la confianza en el Señor y obedecer. Cuando Jericó, pues no es fácil, ¿no? El Señor sí les había dado la victoria, pero como pueblo no es fácil tener que caminar 7 días y hacer eso que obedecer, ¿no? Y tener la esperanza y la confianza de que el Señor va a actuar. Y después también cuando el Señor Jesús fue el Señor Jesús, sí estoy casi segura, hizo un milagro y hizo entrar a esa persona 7 veces en el agua. Fue, que estoy un poco confundida, pero Pero es fueron el 7 veces Sirio. también. Es El, Naamán el Sirio y fue con Eliseo. estaba Sí, confundida, pero fue 7 veces también, ¿no? Y él obedeció y fue sanado. sí. La fe se prueba 7 veces. 7 es el número Eso es perfecto. como, sí, es como una forma de él enseñar, ¿no? Que no son fáciles las cosas con él, pero tampoco imposibles, como de afianzar esa confianza en él, Es que que le editó. ¿Sabe qué es lo difícil de nosotros? Estar pegados de Jesús. Se nos sí, así dificulta. es. Ese es lo único difícil. Se nos dificulta. Nos despegamos fácilmente de él. Sabemos hacer las cosas solos. Sí. Esta es una de las pocas cosas que obedeció a Acab, porque Elías le dijo, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. ¿Y Acab qué hizo? Se fue a comer y a beber. Eso fue de las pocas cositas que Acab obedeció. Y Elías, porque Acab quedó algo impresionado con lo que sucedió en el Monte Carmelo, porque él sí lo presenció, algo impresionado. Pero Tommy, aquí también muestran el carácter de Acab. Era fluctuante. Y cuando uno Sí, mira también la historia con su esposa, la esposa era la que lo mandaba a él, literalmente. Él era muy fluctuante, era como el niño consentido, era lo que la esposa le dijera. O sea, eso es delicadísimo, ¿no? sí, así hay muchos matrimonios, desafortunadamente. Y otra cosa que quiero dejar acá como claro, vea que lo que Tommy hablaba esta mañana, y uno lo ve acá como en el paralelo, es que a pesar de esos 3 años y medio de sequía, ¿cierto? El Señor nunca los dejó padecer de hambre, siempre, o sea, no los entregó a la merced a pesar de que había un castigo como el que hablaba la hermana Leo de lo que están en la Biblia. A pesar de eso, el Señor hizo provisión para su pueblo fiel, así como lo hizo para Elías y para la viuda que no era del pueblo, pero era una creyente. Entonces es como ver y que a la final también el Señor se manifiesta en poder y gloria. Y es así como alrededor de esos años el Señor también guarda a su pueblo en esas persecuciones. Pues debía haber muerte, sí, pero igual el Señor no los dejó a la merced, no los entregó. Amén. Hay muchos paralelos entre esta historia de Elías y la historia de Columba, que el otro sábado seguiremos y van a ustedes a ver que hay más paralelos de lo que sucede con Elías. O sea, impresionante. Ya hemos visto uno, que es la escuela de profetas. Elías tenía una escuela de profetas, Columba tenía un centro misionero también, que viene a ser una escuela de profetas. Hay una característica. Sí, Es que no sé si de pronto, si me permite el tiempo, yo quiero testificar, no quería, pero quiero testificar, siento que Dios me dice, pero cuando yo recién conozco el Evangelio, esta historia a mí me encantó y me fascinó, yo la creí. Y yo digo que esas historias quedan para nuestra vida porque uno nunca sabe en qué momento Dios te pone en situaciones muy similares y conforme a tu fe, así será concedido. Yo trabajé en una obra donde se veía mucha brujería de muchas maneras, la arquitectura Feng Shui, la mayoría de las jefes superiores
tenían que ver mucho con estos indios, de los viajes astrales. La otra era de los que iban a San Gregorio, consultaban a los muertos. En ese momento, cuando yo llego a ese proyecto, todos casi me rodeaban, los de rangos altos tenían que ver con eso. Y un día estábamos hablando que Dios me había dado un sueño, recuerdo tanto, y entonces una de las jefes escuchó y como en forma burlesca, dijo, oiga, Elcira, el día que usted tenga un sueño, sobre mí me lo cuenta. Yo le dije, sí señora, si Dios me lo da, con mucho gusto. Y ella lo hizo delante de todos para burlarse. Todos quedaron callados, pues en la mayoría casi me querían, los de rango bajo, así como nosotros, como ranguito bajo, pero bien. Y pasaron los días y efectivamente Dios, yo sin saber, la verdad no le tomé como cuidado a eso, Dios me da un sueño de ella y simplemente decía, el reinado de Liliana va a caer, no decía nada más. Y sucede así, y entonces el Señor me decía eso en oración, ella te dijo que cuando tuviera un sueño tú le dijeras. Yo le decía al Señor, ¿cómo le voy a decir eso? O sea, yo no puedo llegar a decirle eso. Bueno, yo era una lucha brutal que tenía ahí, y en una de esas nos fuimos a almorzar todos, ella nos invitó, y resultó que los ambientes en la empresa se puso mal, y estaba recirculando que posiblemente a ella le iban a quitar el proyecto donde yo estaba y le iban a entregar a otro señor. Y ese día me dice el Señor, yo te lo he dicho, le dije yo, si al salir ella se me hace al lado mío y quedamos solas, yo le hablo, de resto no le hablo. Dios cuadró todo y así quedé con ella. Y en ese momento, a mí me temblaba porque uno tenía que hablar, pues eran los jefes de uno alto cargo. Total, yo se lo dije. Y ella se quedó mirando y me dijo, ¿y qué más decía? Le dije, no sé. Luego tuve un sueño donde vi a este señor que andaba dentro del proyecto. Ya no la veía usted. Solo fue lo que le dije. Lo que pasa es que como usted un día me dijo, pues yo se lo estoy diciendo. Pues ahí es donde yo me entero que ella consultaba a San Gregorio Hernández. Hoy que hablaba Tommy de San Gregorio Hernández. Ella consultaba a San Gregorio Hernández. Ella se fue a consultar a San Gregorio Hernández a ver qué le decía. Y después yo, lejos de imaginarme ya que estaba haciendo, la semana siguiente ella me llama, me dice, necesito hablar con usted, me saca de la oficina, le dije, sí señora. Dijo, yo también tengo a mí quien me diga las cosas, y fui a consultar a San Gregorio Hernández y me dijeron que no te creyera, que tú no vienes de parte de Dios. Pero mejor dicho, me dijo una cantidad de cosas y yo le dije, bueno, doctora Liana, yo solo le dije lo que usted me dijo que le dijera. Esperar a ver el tiempo que decide y Dios que decide con el tiempo. Bueno, resulta que llegó el ambiente tan pesado que ya consultar a los muertos, ya el espiritismo empezó a inundar a los grados bajos. 2 meses después, para no hacerlo tan largo, antes de 2 meses después, iba yo con la secretaria de la obra y a mí no se me olvida esta parte y yo iba caminando con ella y yo le dije, ella me dijo, es que la doctora Liana dijo que había consultado a San Gregorio Hernández y dijeron que no, que a ella no la van a bajar de ese puesto. Entonces yo me acuerdo tanto que le dije, mire Michelle, lo único que le digo es que yo estoy orando a Dios y que sea Dios que muestre de parte de quién está hablando. Si está hablando a San Gregorio Hernández, que consultar a los muertos no se deben consultar, o me está hablando a mí. Y Dios se encargará de parte de quién está hablando. Al mes siguiente, hermanos, después de haberle dicho, a la señora la echan, nunca se imagina, no la echan, la sacan del puesto, le acaban el reinado, sigue dentro de la empresa, pero se le acabó el reinado totalmente. Conclusión para no hacerlo largo, los que ya habían empezado a consultar muertos y a consultar a San Gregorio Hernández, me acuerdo tanto que eso fue esa semana, y esa señora me miraba y ahí fue donde me buscó. Me dijo, cuénteme qué más le dijeron del sueño. Ella ya no le creyó a San Gregorio, fue a buscarme a mí. Le dije, yo no puedo decir más allá de lo que no me han revelado, simplemente el sueño decía esto. Y como yo sabía que ella estaba consultando a muertos, pues yo aproveché el evangelio y empecé a evangelizarla. Y empecé a decirle que eso no era de Dios. Y luego ese sábado yo me fui a culto y oré y ayuné para que el Señor me diera palabra para llegar el lunes con la Biblia y mostrarle a los que ya se habían contaminado de ir a buscar a los brujos
de ir a buscar a San Gregorio, que me diera la oportunidad de abrirle las escrituras, qué decía el Señor referente a eso. Pero yo necesitaba poder, porque a uno que lo van a escuchar. Y cuando yo llegué el lunes, después de haberme consagrado tanto al Señor, buscarlo en ayuno y llevar el mensaje, yo me fui con la Biblia. Y por cosas de Dios llegó la hora del almuerzo y todos nos reunimos. Pero entonces ya todos no me miraban con el desprecio que me miraban antes por lo que yo decía. Ya me miraban como que, oye, o sea, aquí pasó algo raro porque se cumplió lo que ella dijo, lo que Dios me había dicho. Y yo aproveché, hermanos, el momento, abrí las escrituras y le mostré qué decía el Señor y que el Señor había permitido esto para mostrarles que lo que se estaba haciendo dentro de esa obra y todos los rangos altos no venía de parte de Dios. Conclusión, la directora de obra, la secretaria, las otros residentes pidieron perdón ese día. Me acuerdo que oramos y ellos dijeron, nosotros no sabíamos que esto desagradaba a Dios, no queremos volver a hacerlo. Hermanos, desde ahí no lo volvieron a hacer. Pero es maravilloso cómo estas historias a rangos más pequeños, si tú quieres, el Señor te usa y nos usa para ir a testificar, nos da el poder porque nosotros no somos capaces. Nos respalda cuando Él nos dice algo y tú vas y testificas a favor de Él. Gracias. Amén. Amén. Gracias al Señor porque le colocó en el corazón a la hermana Cira compartir este testimonio, porque eso es como un monte Carmelo que tuvo que vivir la hermana Cira, así como nosotros tendremos que vivir muchas cosas como estas. Bien, entonces ahí termina la sequía. Y es curioso porque, bueno, Elías manda a su siervo a que revise a ver si ya hay nubecitas 7 veces. A la 7ª vez dice que había una nube tan pequeña como la mano de un hombre. Sube del mar, es una cosita pequeñita. Cualquiera dirá, ah, no, pero toda vez con eso que va a haber lluvia. Es una nubecita chiquita. Dice el Espíritu Profecía que eso es todo lo que necesitaba Elías para creer que venía una gran lluvia. Este es, o descubre más bien nuestra falta de fe. Porque nosotros, para ver la lluvia, necesitamos ver nubarrones oscuros, negros, con truenos, y ahí sí como que creemos. Y todo el cielo nublado. Eso, ahí sí, ay, ahora sí va a venir. Pero ya es tarde y no nos preparamos y No, nos ya cogió la que ahí lluvia. ya nos cogió la lluvia, sí. Entonces, bueno, eso es para pensarlo. Solo con la palabra del Señor y miren la fe, cómo le trabajó el Señor la fe a Elías. Y eso fue todo. Y dijo, sube y di acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Imagínate con una nubecita y él ya le dice, ya esto ya se viene. Entonces prepara el carro de acá porque es lo bonito acá de Elías. Le va a ayudar al rey, a su propio enemigo, le va a ayudar con el carro. Sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel, y la mano del Señor estaba con Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. El espíritu de profecía dice que él le ayuda con su carruaje. O sea, la humildad y la sencillez de un profeta del Señor. Eso también fue un testimonio más para Acab. Bueno, se viene el 19 y aquí aparece Jezabel de nuevo. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres,
y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, la cuestión se pone difícil porque Jezabel se encoleriza por haber matado a sus profetas y envía mensajeros a Elías diciendo que, dice, así me hagan los dioses y mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Acá viene una prueba para Elías, porque acá pues vemos a su, como dice Santiago 5, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y él ahí tuvo miedo. Hablamos esta mañana, hablaba la hermana Leonor, tuvo miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Aquí pues él se le olvida consultar al Señor. Y se va, dice ahí, de Berseba de Judá, llegó allí a su criado, anduvo por el desierto un día de camino y vino, se sentó bajo el enebro. Y entonces acá él empieza a luchar con el Señor. Ay, Señor, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Él está en un conflicto, ¿sí? Entonces, es Depresión, normal. Claro, es que es una muy depresión, humano. un cansancio, Tony, normal del hombre, del humano. Claro, después de semejantes luchas, de todo lo que ha acontecido, y viene esta señora con toda su furia y bueno, él sintió miedo y se fue. Entonces, lo lindo del Señor, se durmió. Viene un ángel, le toca, así, con ternura. Elías, levántate, tienes que comer. Y ahí está una tortita, ¿sí? Cocida a la piedra, diríamos hoy, con piedras calientes y una vasija de agua. Dice ahí que comió, bebió, volvió a acostarse, estaba muy cansado, agotado físicamente y mentalmente. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, comió y bebió y con la fuerza de aquella comida, mire, solo con esa comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, el gran monte Horeb. Bendito sea el Señor. La comida que tenía para que solo con esa comida pudiera caminar, ¿era pan del cielo? Debe ser, sí, algo especial. Y diferente, yo creo un poco diferente también al maná, porque pues duró 40 días sin comer, o sea. Me acuerdo que el maná tenían que comerlo todos los días, ¿no? Era una cosa muy poderosa, un superalimento. Superalimento celestial, sí. 40 días y no iba a Así sentir como, hambre. así como duró el Señor 40 días en Bien. ayuno Pero él sí y sintió. él se sintió, Quedó bueno, sí, demacrado y mal. pero imagínese él pues con esa comida le dio mucha fortaleza y de pronto pues en ese camino también pues de pronto él ya empezó a coger fuerza, ¿no? A coger más fortaleza, a otra vez a confiar en el Señor. Necesitaba también estar a solas con el Señor. Qué pena meterme, y es que yo quiero como que todos lo miro también con paralelos, ¿no? Todo como que yo no sé por qué veo metida en la primera parte que el tiempo fue acortado y el Señor vio el cansancio, así como el cansancio de Elías, su depresión, y si Dios no hace algo, no lo alimenta, como que sí, o sea, no quiere decir que esté completo, pero como que el Señor ahí nos trata de decir algo de que Él entiende y entendía, llamémoslo en el futuro, de lo que si no se hubiese acortado los tiempos con esa persecución tan larga, no hubiera tenido sentido. Y Dios como que con este pan y este alimento, yo lo veo como si representara algo así, como el refresco, el frescor que necesitaba el pueblo en ese momento. Amén. Bueno, entonces después de esa comida maravillosa, milagrosa, Con esa comida ya no necesitó comer más y soportó, o sea, y dice que caminó 40 días, pero también en la noche, o sea, tampoco durmió.
No, O sea, derecho. impresionante. Me recuerda también a cuando Moisés tampoco comió. Bueno, no sé si durmió, pero aguantó también 40 días y no sintió hambre como Jesús, sí. Pero es que en este caso él ni siquiera durmió. O sea, y yo creo que es un poder que le dio el Señor Jesús. Sí, una cosa fue el poder de la comida para la parte del hambre, pero para la fuerza de ni siquiera dormir en la noche y caminar, seguir derecho, es impresionante. Y que Sí. aparte de lo que Tommy siempre habla, los números, eso de 40, es casi siempre cuando uno mira en la Biblia los 40, es como si se cerrara un ciclo y viniera otro ciclo. Eso mismo se vio con Moisés, con Jesús, la preparación porque empezaba algo. Y si uno se pone a mirar estos 40 días, llamémoslo así, para Elías, era muy importante porque de ahí en adelante Elías ya se iba de esta tierra y empezaba un nuevo ciclo, entonces era como una preparación muy especial para Elías y eso tiene que ver también para el tiempo del fin. Me hace recordar lo que dice el Cira, que es una preparación y algo muy importante que dijo el Cira, él ya dentro de poco se iba a ir al cielo donde no se duerme de noche, donde puede caminar durante 40 días y 40 noches. El Señor lo estaba preparando y mostrándole un pedacito de lo que se vive en el cielo con solo una comida y con su poder, después de estar tan cansado lo que logró Elías, ¿no? Y él no conoció muerte, entonces es como lo que representa el final, por eso es como que estoy mirando esta parte como que, porque son dos etapas, una etapa la Edad Media y la otra etapa final, que es la persecución final, y los últimos serán los que no conocerán muerte, entonces debe haber un tiempo de preparación que siempre el Señor lo muestra a través, y ese número 40 es clave. Preparación, sí. 40 días en el desierto pasó Jesús, 40 días pasó Moisés antes de que le entregaran la ley, pasó en comunión con el Señor. Hay O más, hay 40, más. 40 años para preparar y pasar, que él fuera el que guiara al pueblo. El número 40 es clave. Sí, 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 sí. Bien, 40 años de Moisés en el desierto de Madián, 40 años de Moisés en Egipto. Bueno, hay 40, sí. Bueno, listo. Entonces, allí él se va a la famosa cueva de Oreb, pasa la noche allí, tiene un encuentro con el Señor y el Señor le da la última misión. La última misión. Dice, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré a 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Empiezan los juicios del Señor. Y el Señor escoge a dos reyes. Uno es Hazael, que es rey de Siria. Aram o Siria es lo mismo. Y al otro es a Jehú, rey de Israel. Jehú es uno que obedece al Señor, que no anda en los caminos de Jehová, pero obedece este mandato. Y a Eliseo como profeta, que es el que va a reemplazar a Elías, porque Elías el Señor se lo va a llevar al cielo. Y aquí empiezan todos los juicios. ¿No? Esa es su última misión. Pero Tommy, Eliseo representa también a Cristo, ¿no? Claro, vendría a ser, sí. Claro, o sea, el Señor tiene un instrumento, coge un rey pagano como instrumento para hacer juicio, coge a un rey de su pueblo como instrumento para hacer juicio y finalmente es el rey, el amado rey Señor Jesucristo el que hace el juicio. Por eso dice ahí que el que escape espada de Hazael y de Jehú, pues Eliseo lo matará. Y yo veo acá como
¿cómo le explico? Como si fueran los grupos que van a quedar al final, ¿no? Los que no conocerán muerte y los que conocen muerte, en cuestión de Elías y Eliseo. Pero también Eliseo, que representa a Cristo, viene siendo el carácter de Jesucristo. Así es. Bueno, y entonces allí, bueno, Elías ejecuta estas instrucciones del Señor. Primero llama a Eliseo y andan los dos juntos al principio. Mientras esto sucede, está otra historia que aparece Jezabel y es la viña de Nabot. Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca al lado de mi casa. Y yo te daré en su lugar una viña mejor, si prefieres. Te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab, no permita al Señor que te dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra de Nabot de Jezreel. Le había dicho, pues dijo, no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Acab sí parece un niño. Caprichoso. Pero Nabot no podía vender, esa es su herencia y eso estaba prohibido vender la herencia de su familia. Eso era una ley del Señor. Sí. Igual estaba libre albedrío de Nabot. Nabot no tenía por qué vender su tierra. Además, él estaba cumpliendo la palabra del Señor. Tommy, pero acá también hay algo que no hablamos, y es que acá también, llamemos con Jezabel, es como, representa también la unión entre el Estado y, ¿cierto?, entre lo político y lo religioso. Entonces aquí también podemos ver que como eso representa en esta historia, como para poderla ir enlazando, podemos llegar a mirar lo que esa unión puede llegar a ser al pueblo de Dios, porque tú estás hablando aquí de Nabot y Nabot conocía la ley, sabía bien que la tierra no le pertenecía a nadie sino a Dios, ¿cierto? Y que eso debía pasar de generación en generación, o sea, él conocía y obedecía. Es como que lo representa el pueblo que va a conocer, conoció en la Edad Media y por cosas que uno diría, pero semejante minucia, vaya y compre otra tierra, le van a dar buena plata. Pero así mismo fue la primogenitura de Saúl, por un plato de lentejas. Sí. Acá viene a representar los reyes de Europa. Es como el paralelo. La parte política, la parte del Estado, de los reyes de Europa. Y Jezabel viene a representar a la Iglesia Católica. La unión de ambos, pues, es para favorecerse el uno al otro. Siempre el Papa estaba detrás de los reyes. Cuando el rey le pedía un favor, pues el Papa ponía toda su maquinaria y conquistaban tierras y se fraguaban guerras y se derramaba sangre. Y decía el hermano Wilkinson que la unión de la iglesia y el Estado es más peligrosa que la unión del paganismo y el Estado. Prueba de eso lo vimos, o sea, Roma imperial fue terrible, pero Roma papal es monstruosa. Peor. Peor, sí. Bueno, y Jezabel entonces le va a hacer el favor ahí. Dice, pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo, proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a 2 hombres malvados,
delante de él que testifiquen contra él, diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Me deja sorprendente aquí esta mujer tan como que tiene poder sobre el esposo, ¿cierto? Y poder para mal. Terrible, ¿no? Ella es la que gobierna Israel detrás del esposo. El esposo solamente es una figura. Pero mire que ella usa el anillo del rey. Sí, es que ella usa el anillo del rey, mira. ¿Qué Él escribe, pasará ahí, Tommy? ¿Por qué hay hombres así? ¿A qué se deberá eso? Mujeres también, no solo hombres. Hombres y mujeres. Sí, pero porque en sí, este caso estamos hablando de, ¿sí? De que esta mujer, Jezabel, que pues tiene poder sobre el marido, pero poder para mal. porque Acab nunca creció y eso pasa muy hoy en día, ¿no? Bueno, el Señor tiene la respuesta final. Yo solamente doy una idea de lo que he mirado de estas cuestiones, es que los hombres nunca crecen o la sociedad en la que vivimos está hecha para que los hombres no se desarrollen. Nosotros los hombres no nos desarrollemos como varones para que le puedan proveer a una mujer, se sienta una mujer respaldada, ¿sí? Entonces, las mujeres en esta sociedad hoy las llevan a ser, con esto de la igualdad de género, las llevan a cumplir el papel de hombres. Sí, Y es mujeres sí. que no son felices, son déspotas, son, sí, porque no es el papel que Dios les colocó. También podemos mirar una enseñanza ahí sobre esto. Y los hombres, o sea, Satanás ha destruido las familias así, poner a las mujeres a hacer el papel de los hombres y los hombres ponerlos como ignorantes, como niños que todavía juegan Nintendo y tienen a su bebé ahí colgado y, o sea, como adolescentes que nunca se forman, nunca terminan de desarrollarse. Pero la cuestión es que también no es solo hombres, sino mujeres. Estaría mal que también una Cap fuera el malo y Jezabel fuera la reina. O sea, es como de ambos, veo yo, porque ambos no cumplen su rol y tiene que haber una individualidad ahí. Sí está el rol del sacerdote y está el rol de la mujer que puede aconsejar, que puede guiar, pero si estuvieran los dos cumpliendo su rol, pero ahí pues efectivamente acá no, acá como tú dices, tenía una cierta infantilización, no había crecido, pero eso también puede suceder en una mujer, en un matrimonio, el hombre la consume totalmente y ella hace todo lo que, o sea, no piensa por sí misma, aunque tiene que respetar al sacerdote y todo, pero no piensa por sí misma y se comporta como una niña. Pasa también a la mujer. Sí, sí, no estoy Claro, diciendo que solo sí. pasen los hombres, pasan ambos, Por solo eso, que la ocupación de pasan la casa. ambos. Eso se llama infantilización de la sociedad, se llama eso, donde el enemigo se encarga de que hombres y mujeres se vuelvan como eternos adolescentes. En la mujer se ve más ese como en la sumisión, que no es la parte Rol, que le sirve al hombre, como se me olvidó la ayuda palabra. idónea. Pues eso, la ayuda idónea, entonces ella ya es como una sumisa, por lo general la Carga mujer idónea. Ahora, sí, ya se porta es sumisa, el hombre se porta como un niño y ella sumisa también, como que hagan con ella lo que quiera. Lo, Bueno, yo veo sí, acá, no sé si es como para volver a retomar un poco este tema, es referente al paralelo y uno ve como acá, que también sucedió en la Edad Media, y es referente a que esta señora escribe cartas, ponen testigos falsos para levantar juicios falsos contra Nabot y así apedrearlo. Algo así similar sucedió en la Edad Media y sucederá al final. sí. Bueno, y así fue. Mataron a Nabot y le cogieron su viña. Y todo gestionado por detrás por doña Jezabel. pueden recordar, ¿fue idea de Acap lo de la viña? ¿Un capricho de él? Sí, se fijó en la viña de Nabot porque era bonita. Como su esposa
actúa como una madre que marque a su hijo también, o sea, como sea, no solo, o sea, Jezabel era una persona que solo pensaba en ella, obviamente, pero ahí como también lo complacía, ¿no? O sea, raro también cómo se les ingenió para complacerle ese capricho a él. Cuando a veces una persona mal, pues no se fija en eso porque no le importa ni siquiera los caprichos de él. Es raro ese comportamiento. A veces hacer ayuda idónea no es satisfacerle los caprichos al esposo. Eso es una piedra de tropezo idónea porque lleva a la ruina, a la perdición al esposo. Una ayuda idónea es aquel que le hace ver sus errores, ora por el esposo. Sí, bueno, eso implica muchas cosas, pero no me quiero salir ahí del tema porque resultamos hablando de matrimonio. Entonces, listo. Así aconteció. Y bueno, esa es otra de las cosas injustas y terribles que hizo Jezabel. Por ejemplo, ya hemos visto en el reino de los francos, ¿quién fue el que se fijó en la tierra de los visigodos, que eran las más hermosas y se quejó y mire cómo tiene esa tierra tan bonita? Sí, esos visigodos, ¿no? Esos arrianos. Pues fue el rey Clodoveo, ¿se acuerdan? Que es cuando él lanza su espada y promete una iglesia allá si él vence a los visigodos, pero ¿quién estaba instigando eso? ¿Quién le influyó? Su esposa Clotilde y el Papa y todo el prelado católico. Ahí está Jezabel satisfaciéndole los caprichos. Claro, ahí se beneficia también la Iglesia Católica. Entonces ahí vemos un paralelo de cómo se cumple esta relación de Iglesia y Estado en la vida de Jezabel y Acab. Y Tommy, detrás de todo esto uno también ve el papado como quería lentamente irse apoderando de todos estos terrenos, ¿no? Sin importar con testigos falsos lo que fuera, pero es quedarse con el gobierno total. Y eso es lo que se Palabrado. a la brava y eso, y no solo eso es lo que se empieza a lograr en la Edad Media, también a expropiar a los fieles, a quitarles sus bienes, ellos tienen que subir al desierto, a las montañas, huir, van perdiendo propiedades, todo esto era como digamos lo simbólico de lo que iba a suceder y va a suceder para el tiempo del fin. Sí, este aspecto significa ya es la tapa de Jezabel. Vamos a ver lo que le dice el Señor a Elías acerca de esto que hizo con la viña de Nabot. Porque es que el que se mete con un hijo del Señor es cosa seria. Y ella se metió con Elías, bueno, se metió con todo el pueblo del Señor, ¿no? Metió con Elías y ahora se mete con el de Nabot. Entonces, para el Señor esto es la tapa. Dice, esto es más grave que todo lo que Jezabel ha hecho anteriormente. El Señor mide las cosas de forma diferente. Y acá entonces le empieza a decir a Elías, miren lo que pasa. Entonces vino la palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, del rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la villa de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así dice el Señor, ¿has asesinado y además has tomado posesión de la viña? También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has encontrado enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. He aquí traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre de Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira, y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Ha Una hablado el sentencia, Señor. ¿no? Mm. Sí, ahí ya la sentencia de ellos, para Acab y para Jezabel. El Señor es muy justo. Sí, Yo veo acá justicia. Y se les dijo, él les mandó a decir cómo iba a ser la justicia, ¿no? Lo más impresionante. y se Y cumple. Miremos también les dio un tiempo, ¿no? O sea, que desarrollaran la maldad, pero hasta ahí como que, llamémoslo, era la cereza del pastel.
Sí, ahí se evidenció hasta dónde estaba su carácter ya totalmente corrupto. Y habían rechazado también toda invitación, ¿no? Porque pues el Señor acá por lo menos le había invitado a arrepentimiento, pero pues acá no Sí, respondió. habíamos visto en los primeros versículos que leímos, recuerdo que a Jezabel el Señor también le dio oportunidad, pero no quiso arrepentirse. Sí, señora. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. O sea, al final el Señor quiere primero les da tiempo también para que miren su pecado y todo lo que hacen. El testimonio que les dio con el Monte Carmelo, el profeta que levantó el Señor, o sea, no tienen excusa, no tienen excusa. Bueno, terminemos con la muerte de Jezabel, que es ya como termina ella por esta causa, y ese le corresponde a Jehú, el próximo rey. Acab muere peleando con los asirios. Una flecha a la deriva, lo mata, y ahí quedó Acab. Y Jezabel, bueno, Jezabel se le da una muerte, el Señor dice que se la comerán los perros. Y eso se cumplió literalmente. Dice acá 30. Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces él alzó sus rostros a la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y dos o tres oficiales se asomaron desde arriba, y él dijo, echadla abajo, y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió, entonces dijo, encargaos ahora de esta maldita, y enterradla, pues es hija de rey. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se le hicieron saber a Jehú. Y él dijo, esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la parcera de Jezreel, los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir, esta es Jezabel. Una muerte terrible, ¿no? Pero miren que ella aún se pintó los ojos y llegó a seducir a Jehú. Ya sabía que venía por ella, pero la maldad de esta mujer ni los mismos siervos se la aguantaban, tanto que el mismo siervo desde arriba la empujó. Que ahí dice que dos o tres oficiales se asomaron desde arriba y él le dijo echarla abajo y ellos obedecieron. Las hombres y mujeres que se dedican a su vida, a atacar la obra del Señor, a atacar a sus siervos, siempre terminan muy mal, muy mal. Yo quiero mostrar el paralelo para el tiempo del fin con esta mujer que es la iglesia apóstata, cuando dice en Apocalipsis 17, 16, y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, yo encuentro el paralelo para el tiempo del fin. Isabel viene a ser entonces el paralelo a la mujer ramera, Apocalipsis 17, ¿cierto? Para mí viene siendo la de la Edad Media y Apocalipsis 17. Claro, ok. Lo que pasa es que lo que vemos ahí de los 3 años y medio son los 3 años y medio literal que el Señor sostuvo a Elías. Elías representa a los profetas, al pueblo de Dios. Entonces es como el tiempo que sucedió en los 1200, como tú hablabas hoy, que no se le entregó, llamemos, el pueblo a Satanás, sino no hubiese quedado nada vivo, ¿no? Y eso es lo que representa, pero ya cuando uno sigue leyendo la historia es porque el Señor ahí nos muestra que tuvo un cumplimiento, pero viene otro cumplimiento y este es el final de la ramera. Sí, tal cual.
El Señor dice que al inicuo, al hombre de pecado, el Señor mismo lo matará con el espíritu de su boca, con la espada de su boca. Él va a ir hasta el final. Y el que lo va a destruir finalmente es el Señor Jesús. Y Tommy, lo que tú decías acá, los 3 oficiales la lanzan a ella. Y aquí en lo que yo leí de Apocalipsis 17, son los cuernos, los 10 cuernos que aparecen en Apocalipsis 17, quien se le devuelve a la ramera porque los engañó, a la bestia, ¿sí? Dice. Entonces acá dice, y aborrecerán a la ramera, sí señor, y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego. Tal cual. El mismo poder político Sí, se van en señor. contra de ella y la matan. Y ahí dice oficiales, no es como la parte militar, como por eso es que cuando estudiemos el estudio que estoy haciendo, ahí se va a mirar, llamemos de los 7 cuernos, literalmente también, qué es lo que nos quiere decir aquí con Jezabel. Y la mujer de Apocalipsis 17 se le devoran sus carnes, dice. Acá los perros se comieron la carne de Jezabel. Paralelo ahí, la forma de morir. Bueno, que puede ser más como que la despojan totalmente. Y no solo, sí, la despojan y ya porque viene el reino, el rey de reyes y señor de señores, se acaba esta historia, llamémoslo así. Se les acabó a ellos el tiempo, hasta el tiempo que se les dejó que la maldad avanzara, que es lo que viene para la última generación y ya, se acaba todo. Bueno, ahí termina la historia de la señora Jezabel. Con esta historia en mente, pues vamos a continuar si el Señor lo permite, el otro sábado con la historia de Columba, que hoy solo introdujimos. Bueno, lo que yo digo también es que aparte de esa historia, pues es evidente que nuevamente, sin querer, ¿no? Nombran otra vez a Elías. Y pues como sabemos, la historia también había nombrado a Eliseo. Entonces son como los grupos de los que van a resucitar o los que no conocen muerte cuando Jesús venga. Los 144,000. Sí, Elías es símbolo de los 144,000 porque no sí, conocen muerte. sí. Y también el otro grupo que son los que mueren justificación por la fe. Sí. Y acá Elías fue llevado al cielo. Él cumple con ungir a Jehú y ya se va al cielo. El Señor se lo lleva. Me llama la atención es eso, ¿no? O sea, hablando solo del caso de Elías, pues, no el de Elías, que uno empieza a mirar esos 40, en el caso de Elías, digamos, esos 40 era la preparación porque iba para el cielo, o sea, y yo digo que algo similar debe suceder al final, de haber un tiempo crítico de esos 40, donde, digamos, esos 144,000 deben tener su preparación especial. Y tiene que ver con la lluvia tardía, el poder que viene de lo alto, porque literalmente y humanamente nosotros no podemos. Sí. Ellos la han vencido por medio de la sangre del cordero, dice la palabra. Y los profetas, o Elías la venció por medio de la sangre del cordero también. Venció a Jezabel, a sus profetas, en el nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces. Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por este sábado santo, día delicia, santo glorioso de Jehová. Gracias por permitirnos gozarnos, alegrarnos. Gracias porque tu palabra dice que nos santifica. Gracias porque nos das la salud, la vida. Gracias, Señor, porque nos das de tu Santo Espíritu. Bendito y alabado seas por siempre. Señor, te pedimos tu bendición para esta nueva semana. Tómanos como enteramente tuyos a los que estamos en esta tarde de hoy reunidos virtualmente. Asimismo como a cada hijo tuyo que también está postrado de rodillas, para que en esta nueva semana nos tomes como enteramente tuyos. Mora con nosotros, mi Señor. Que pongamos todos nuestros planes a tus pies y que toda la obra sea hecha en ti, Señor, para la honra y la gloria a ti.
Bautízanos con tu Santo Espíritu y permite que seamos, Señor, siervos tuyos en todos los aspectos de nuestras vidas. Que cada día, Señor, tú nos corrijas, que cada día tú pongas paz, gozo, tranquilidad en cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición por cada una de nuestras familias, Señor. No los dejes perecer. Tráelos a tu redil en verdad y de todo corazón, arrepentidos y convertidos para la honra y la gloria a ti. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Amén.